Sin más preàmbulos, Ricardo. Moltes gràcies. Hi havia un president del govern espanyol que va dir que parlava català a l'intimitat. Doncs ho parlo públicament. Jo soc de Madrid, però em defenso força bé i puc parlar català. Així que ho podem fer en castellà. Voy a hablar en castellano. No vaya a ser que diga abanderat en lugar de señalé, o que diga zanahoria en lugar de pastanaga, y entonces pues ya me sacarán en cantares. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber atendido la invitación de la Fundación Disenso para la presentación de este informe, que creo que tiene un título bastante atractivo si vemos sus consecuencias políticas, ¿no? ¿Cuántos impuestos pagan los españoles según su comunidad de residencia? Cómputo agregado de la carga fiscal por comunidades autónomas. Muchas gracias a Jorge Soler por haber aceptado nuestra invitación para hacer de maestro de ceremonias, y por supuesto a Ferran Brunet, que va a mantener primero una pequeña exposición y después una conversación conmigo y con todos ustedes a propósito de lo que nos ocupa, que es lo que yo modestamente llamo llamar la cuestión tributaria, que tiene muchas facetas. El informe trata, como voy a contar ahora brevemente, de una de ellas, que es qué diferencias existen entre los españoles y en cuánto pagan según el lugar de residencia que tengan. Pero esto plantea otras cuestiones, algunas de ellas históricas, y no hay lugar mejor que Cataluña, y en particular que Barcelona, para hablar de ellas. Detrás de este debate acerca de quién paga más según dónde vive está desde la cuestión de las balanzas fiscales, pasando por la reflexión que hay que hacer, de que en realidad no tributan los territorios, tributan las personas. Desde esto hasta debates más profundamente políticos, como puede ser el uso político de los impuestos, el uso político de los tributos, a dónde se destina lo que se recauda, y a partir de ahí yo, en presencia de Ferran Brunet, autor de La economía del separatismo, no voy a desarrollar más esta cuestión. Pero sí querría darle la palabra a los profesores José Félix Sanz, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y a Santiago Álvarez, que es profesor titular de Hacienda Pública, para que hablen a través de su informe. Con lo cual yo, si me lo permiten, voy a extractar parte de las conclusiones, voy a hacer una pequeña reflexión, estamos en Cataluña, cómo no, a propósito de las conclusiones del informe para Cataluña, y después le daré la palabra de nuevo a Jorge Soler para que presente a Ferran Brunet. Este informe se enmarca dentro de una trayectoria que tiene la Fundación Disenso, dedicada a la cuestión tributaria, a la cuestión de los impuestos. De hecho, uno de los autores del informe ya ha hecho algún otro en el pasado. Esta cuestión de, como les decía antes, de los impuestos y del uso que se hace de ellos, político, y del empleo económico, a dónde van los fondos, interesa, preocupa a la Fundación Disenso, y queremos llamar la atención de la sociedad española, con independencia de los partidos políticos, acerca de algo que toca el núcleo duro de nuestra democracia, que toca, estaba pensando en catalán, que toca el Estado de Derecho, que toca las libertades, que toca la interpretación del derecho administrativo, y a la vista de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que toca los derechos del ciudadano frente a la administración tributaria. Decía que en el pasado la Fundación Disenso ha publicado otros informes. Podría recordar, por ejemplo, uno titulado Impuestofilia, presión fiscal y otras medidas agregadas de carga fiscal, elaborado, como mencionaba antes, por el profesor José Félix Sanz, pero insisto en que le voy a dar la palabra a las propias conclusiones. El principal valor de este estudio es el cálculo regionalizado de los principales indicadores de carga fiscal agregada: la presión fiscal, el sacrificio fiscal y la presión fiscal ajustada al sacrificio. El informe distingue distintos niveles de la administración pública, y esto me parece valioso, porque en ocasiones nos centramos en la tributación en el ámbito nacional, el ámbito estatal, y no le prestamos atención a la tributación local, que tiene enorme importancia, o por supuesto al autonómico, ¿no? El informe distingue, pues, distintos niveles de gobierno, diferencia entre Estado, gobiernos autonómicos, haciendas municipales, ingresos por cotizaciones a la seguridad social. A partir de aquí, los autores han calculado la carga fiscal total, a la vista de todos los impuestos que pagamos los contribuyentes. Después han visto cómo se distribuye la carga fiscal en función del nivel de gobierno en los distintos territorios. Y finalmente han cuantificado la variación en los niveles de presión y de sacrificio fiscal, que provoca un mecanismo relativamente nuevo y que ha alterado el sistema tributario que teníamos en España,
que es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, el famoso FGSPF, que es una sigla bastante difícil de pronunciar, pero que es la que habitualmente se emplea en la literatura académica y que, como saben, tiene como finalidad nivelar las diferencias en determinados servicios públicos entre las comunidades autónomas del régimen común. El estudio, e insisto que quiero darle la palabra a los autores a través de sus conclusiones, arroja que existen diferencias muy importantes, llegan a 10 puntos de diferencia en la tributación según el territorio donde se viva. Por lo tanto, aquí hay un elemento político de fondo, que es qué decisiones políticas son las que se están adoptando para que haya tales divergencias, tales discrepancias. Estas diferencias se trasladan también al cómputo del sacrificio fiscal. Por otro lado, los autores alcanzan una conclusión que políticamente nos tiene que mover a la reflexión, que es que una presión fiscal elevada no implica necesariamente que los contribuyentes soporten un alto sacrificio fiscal, ni a la inversa. Son dos variables independientes. Las diferencias que se han observado en el estudio en la carga fiscal regional no solo se explican por las diferencias interterritoriales de capacidad tributaria, sino también, y aquí entra el núcleo duro de la reflexión política, por las políticas fiscales que se aplican en cada comunidad autónoma y también en los municipios, así como por el diferencial en la eficacia recaudatoria de las bases liquidables en cada jurisdicción. Me voy a ceñir ahora a los datos sobre Cataluña, los datos que, por cierto, tienen ustedes el informe impreso en una mesa al final de la sala y lo tienen también a su disposición, por supuesto, en el sitio web de la Fundación Disenso. En relación a Cataluña, permítanme que los lea, la presión fiscal total soportada por los catalanes en el año que el estudio toma como referencia, que es 2019, ascendió al 33,46%. Esto es menos de un punto porcentual, un 0,89%, que la media de las presiones fiscales de las 17 comunidades autónomas, que tienen una media de un 32,57%. En el orden, la presión fiscal de Cataluña ocupa un puesto intermedio, está en el 6º puesto, en el ranking de las 17 comunidades autónomas del país. Sin embargo, en términos de sacrificio fiscal, Cataluña ocupa el puesto 14, lo que significa que Cataluña es la 4ª comunidad que menos sacrificio fiscal relativo realiza. Por otro lado, conviene tener en cuenta que cuando incorporamos al análisis la aportación neta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, este fondo que decía que tiene como finalidad nivelar las diferencias en los servicios públicos, de las 3 comunidades autónomas que aportan, que son Madrid, Cataluña y Baleares, las Islas Baleares, la presión fiscal que menos se ve afectada es la presión fiscal catalana, que se eleva un poquito, se eleva 0,62 puntos, frente al incremento que soportan Madrid y las Baleares, que son respectivamente, en el caso de Baleares, un 1,07% y en el caso de Madrid, un 1,79%. Termino con lo que podría ser el titular, ¿no? Cataluña no paga más que el resto. Está en una situación intermedia y si vamos a cuánto aportan a la vista de la contribución al Fondo de Garantías de los Servicios Públicos, Baleares y Madrid soportan un mayor ingreso, ¿no? Este estudio pues abre la puerta a otras reflexiones acerca, como decía antes, de la cuestión tributaria, de la justicia de los tributos, del uso político que se hace de los fondos que se recaudan, de la imposición como herramienta para la transformación social, para crear un determinado modelo de sociedad. No sé si habrá después ocasión de hablar de los llamados impuestos ecológicos, del intento de transformar y de adecuar la sociedad a un determinado modelo político utilizando la política fiscal para ello. Y todo esto forma parte de una estrategia nacionalista. No me corresponde a mí entrar en el nivel político ahora mismo, va a haber ocasión de hacerlo un poquito más adelante, así que voy a detenerme aquí. Yo les invito a leer el estudio, les invito a compartirlo y les doy las gracias por la atención que me han prestado. Gracias.